Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. En este día, sábado 8 de mayo, les invito a disponer nuevamente nuestro corazón, nuestra mente, para aperturarlos a la palabra de Dios. Les invito a leer el Evangelio de San Juan capítulo 15, del 18 al 21. Veamos qué grande e importante enseñanza nos deja y la exigencia que nos implica y nos supone el ser auténticamente cristianos, estar en el mundo sin ser del mundo. Veamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús les dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si los odian, lo va a hacer por mi causa, porque no son del mundo. Estimados hermanos, creo que es uno de los textos del Evangelio, sobre todo este capítulo 15, que no solo hay claridad, sino radicalidad y exigencia para asumir libre, espontánea y responsablemente y de manera constante y perseverante los criterios del Evangelio. El mensaje queda claro con una sencilla palabra. Hay una advertencia clara de nuestro Señor. Pero no es la advertencia en el sentido de intimidar a los discípulos, sino al revés. Más que intimidarlos, es incentivarlos a ser perseverantes y constantes en los criterios del Evangelio. Más que desanimarlos, es animarlos. Por eso, yo les invito a entender esta advertencia. Primero, no es la intención de nuestro Señor, como repito, de intimidar, sino motivar. No desanimar, sino animar a nosotros a vivir conforme a los criterios del Evangelio. Podemos decir, primero, ¿cómo entiende San Juan el mundo? Ese concepto. Para el evangelista San Juan hay tres enemigos del alma: el mundo, la carne y el demonio. El mundo en San Juan no es propiamente, en este contexto, la creación como tal, ese espacio que lo conforma. El mundo para San Juan no es otra cosa sino esas fuerzas o ese conjunto de fuerzas del mal que se oponen a establecer el reino de Jesucristo. Así concibe San Juan el mundo. Podemos nosotros entender bien claro que el Señor, al hacer esa advertencia, nos invita a entender que no es lo mismo estar en el mundo que ser del mundo. Ser del mundo sería que nosotros nos adecuáramos a los criterios, a la jerarquía de valores o antivalores que el mundo está promoviendo. Por eso sería esta palabra muy precisa, se llama mimetismo, que no es otra cosa sino la asimilación insensible de la jerarquía de los valores del mundo en vez de los de Cristo, en vez de los del Evangelio. Por eso el Señor nos invita a estar en el mundo sin ser del mundo. Ser del mundo significaría prácticamente hacer nuestros los criterios del mundo. Y no debe de ser así. Por eso el mismo Evangelio lo dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría.
En cambio, si no somos del mundo y no nos dejamos regir por los criterios del mundo, créanlo, la advertencia es clara. Cuando un cristiano no es del mundo con esos criterios, ¿qué va a recibir? Va a recibir, como lo dice el Evangelio, claramente, odio, rechazo, amedrentamiento, indiferencia, ignorancia, ser señalado, ser criticado, resultar incómodo por el estilo de vida auténtico que se lleve, intimidación, querer coaccionar, amordazar, persecución, hostilidad, simplemente por ser cristiano, por querer vivir con esos criterios de Cristo y no los del mundo. Por eso el Señor no solo hace la advertencia a no vivir con esos criterios del mundo que el mundo nos ofrece, sino a vivir con los criterios del Evangelio, contrarios al mundo. ¿Promoviendo qué? Los criterios del Evangelio, que son propios. Promover la verdad que es Cristo. Promover el respeto a la vida en su dignidad, en lo que es, en lo que representa como don, como regalo. El respeto en todas sus etapas de la vida. Promover los valores y principios que deben de regir la vida humana para ser respetada en su dignidad y su sana convivencia con los demás. Y un cristiano que promueve estos criterios, pues siempre va a resultar incómodo y siempre va a correr este riesgo mismo que el Evangelio nos ofrece. Por eso, hoy más que nunca estamos invitados a vivir como cristianos auténticos, que no solo profesemos nuestra fe en Cristo Jesús, sino que hagamos vida eso que profesamos. Vivir auténticamente siempre va a resultar incómodo para el mundo en que vivimos. Fíjense lo que decía el mismo San Juan Pablo II, que esta luz, la luz del Evangelio, nos haga fuertes y capaces de aceptar y amar la entera verdad que es Cristo, de amarla más cuanto más la contradice el mundo. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Pero si los odia por mi causa, podemos decir esa bienaventuranza, dichosos. Por eso, el odio del mundo a Cristo no nos tome de sorpresa a aquellos que queremos seguir los criterios del Evangelio de Cristo. Que Santa María, como Madre nuestra, nos ayude a perseverar, a ser de esos testigos, a ser coherentes, a manifestar nuestra fe cristiana a pesar de la hostilidad que el mundo nos puede traer. Reciban todos la bendición, ustedes y sus familias, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los acompañe siempre.